Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie Génesis, el libro de los orígenes. Vamos con el tema 29 y hoy se llama Lamec, bigamo y asesino. Les dije que no íbamos a hablar de ese Lamec en el tema anterior, pero bueno, vamos a hablar de él ahora sí. Vamos a iniciar leyendo del versículo 19 y vamos a terminar hasta el 24. Y con el tema de hoy terminamos la descendencia de Caín. Vamos a leer. Dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres, y el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus 2 mujeres, Ada y Sila, escuchen mi voz, mujeres de Lamec, escuchen mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Bueno, ya estudiamos acerca de los hijos de Lamec, ahora vamos a estudiar un poco más acerca de este tal Lamec, de este hombre que de alguna forma les dije que iba a reflejar el pecado aumentado de la decisión de Caín. Cuando dice aquí la palabra de Dios que Caín toma a su esposa, nunca dice que tome varias. El pecado de Caín fue ser un asesino y un arrogante contra Dios y traidor y bueno, y lo que ya estudiamos. Pero el pecado de sus generaciones fue aumentando. El Señor no nos dice qué pasó con las generaciones anteriores, pero sí nos menciona la historia de Lamec y la de sus hijos, porque fue como el punto culminante. Aquí no vamos a ver más acerca de este pecado de la familia de Caín, pero cuando empezamos a estudiar la historia de Noé, la voy a mencionar un poco. Dice que la tierra estaba llena de violencia. ¿Y quiénes habitaban en la época de Noé? ¿Quiénes habitaban en los tiempos de Noé? La familia de Caín, los descendientes. Y ya para cuando estamos hablando de Noé, ya estamos hablando de Lamec, de Ada, de Sila, de Jubal, de Jabal, de Tubal-Caín y de Naamá. Ya estamos hablando de ellos que están siendo contemporáneos a Noé. Así que no, esta parte de la perversión tan horrible que Dios miró en el tiempo de Noé, pues es esta. Nada más que pues luego cuesta trabajo compararla y ponerla en paralelo porque no se encuentran en el mismo capítulo. Pero estudiándola a fondo, así es. Lamec fue contemporáneo a Noé y esta fue la generación que Dios decidió eliminar y destruir de la tierra. Esta fue, porque habían contaminado la tierra bastante. Entonces estas menciones que tienen aquí no son todas. Solo son algunas y tenemos que profundizarlas y tenemos que imaginarnos lo que estas generaciones estaban haciendo. Por eso les decía en el tema anterior, ¿por qué digo que Jubal hizo los instrumentos para su gloria y para la gloria de la carne y no para Dios? Bueno, porque él se encontraba viviendo en esta época tan carnal de la época de Noé. Bueno, ¿y qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué eran los pecados que se estaban cometiendo en la época prediluviana? Bueno, pues que ya estaban casándose y dándose en casamiento. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo, bueno, como en los tiempos de Noé que se estaban haciendo esto, que comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento? Bueno, ¿por qué lo dicen? Bueno, Lamec ya se había casado con una y se dio en casamiento con otra. Tomó 2 mujeres, bigamo, adúltero. No respetó el diseño original del matrimonio. Y no solamente eso, sino que también él confesándose con sus mujeres, y no porque fuera buena onda, sino porque las estaba amenazando, les dice, escúchenme, yo ya maté a uno y a otro herí. ¿Por qué? Porque uno me golpeó y el otro me hizo daño. Entonces, él da su propia sentencia. Él dice, bueno, pues si Caín, mi ancestro, fue vengado 7 veces, pues yo lo voy a hacer 70 veces 7. Bueno, vamos a meditar en algunos puntos. Primero, ¿recuerdan aquella serie de Aprendiendo de las Mujeres de la Biblia?
Ya hablamos acerca de Ada y de Sila. Si ustedes quieren estudiar un poco más acerca del comportamiento de ellas o recordar lo que ya hablamos, bueno, consulten este tema que se encuentra ahí en esa serie. Pero rápidamente recordemos que eran como un adorno para la vida de Lamec. Estas mujeres eran como las mujeres de hoy, que por no querer seguir el diseño de Dios e ir en contra de este diseño, se convierten en objetos para los demás, objetos para cualquiera que quiera abusar de esta condición. Por ejemplo, aquí Ada y Sila se convirtieron en objetos para Lamec, pero bueno, las feministas de hoy se convierten en objetos para otras mujeres o para un interés social diferente al que supuestamente ellas están peleando, como ahora lo que pasó en la marcha del 8 de marzo. En realidad hay otros intereses escondidos, pero muchas jovencitas van y se unen a este movimiento violento y destructivo y otra vez son instrumentos de alguien más. No quieren ser instrumentos de un hombre, no lo son, pero tal vez son instrumentos de otro hombre político y bueno, o de otra mujer bastante perversa. Pero bueno, aquí ellas, Ada y Sila, viven para adornar y dar placer a la vida de Lamec. Y asimismo sus hijos también son un resultado de estas uniones perversas, dijeran hoy en día, ¿no? De estas relaciones tóxicas. Así fue como se dio esta relación. Y Lamec termina amenazando aquí, en este dicho, a sus mujeres como para que no se les ocurriera ni traicionarlo, porque recuerda que había mucha violencia. Entonces, a lo mejor hasta las golpeaba, lo más seguro es que las golpeaba, las maltratara y bueno, pues si se les ocurre a Ada y Sila hacer algo en contra mía, pues fíjense que si Caín, mi ancestro, fue vengado 7 veces, pues yo voy a vengar, pero él lo dice por sí mismo, yo voy a ser vengado 70 veces 7. ¿Y con el respaldo de quién? Con el respaldo de quién él daba esta sentencia. Aquella señal Dios la puso sobre Caín. Fue Dios quien respaldó esta señal. Pero a esta sentencia que puso Lamec sobre sí mismo, nadie la respaldó. Bueno, tanto así que él murió en el diluvio. ¿Y quién lo vengó? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios no respalda los dichos de aquellos perversos, ni aquellos que andan declarando cosas que Dios no dice. Dios no va a cumplir caprichos o a obedecer a la voz de estos perversos, ni a la voz de nadie, porque Él es Dios. Y quiero leerles un versículo. Aquella ocasión cuando el Señor le enseña a Pedro el verdadero significado del 70 veces 7. Mateo versículo 21 y 22 del capítulo 18 dice así: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Así de contrario es Dios a la perversidad. Este hombre hablaba de una venganza 70 veces 7 mayor, pero Jesús nos habla de un perdón 70 veces mayor, como el perdón que Él nos da a nosotros. Si cualquiera de los descendientes de la línea de Caín se hubiera arrepentido, tan grande es la misericordia de Dios que hubiera aplicado este perdón de 70 veces 7. Y así como aplicó para nosotros, que ya veníamos contaminados de generación tras generación y tras generación. ¿Cuántas de nosotras podemos enlistar? A ver, ¿de qué línea genealógica vengo yo? Bueno, de a lo mejor de idolatría, de adulterio, de infidelidades, de borracheras, de a lo mejor de familias secuestradoras, no sé, familias violentas, no sé, pero Dios me eligió y me perdonó hasta 70 veces 7, porque aparte me sigue perdonando, porque Dios me perdona mis pecados pasados, presentes y futuros. Este es el verdadero significado, pero los indoctos tuercen la palabra, tuercen el verdadero significado. Dios dio una sentencia contra Caín y Él sabe por qué la dio y en su soberanía Él la dio así. ¿Se acuerdan que les dije que Él puso esta sentencia para que no fuera vengado Abel? Para que nadie quisiera, por miedo a este castigo, nadie
se atreviera a levantar la mano contra Caín. Este era el sentido, pero Lamec le dio un sentido torcido. Pero nuestro Señor Jesús lo corrige para los hijos. Los que no son hijos pues seguirán torciendo las escrituras y la palabra de Dios. Pero los que somos hijos debemos entender que el amor está sobre todo y que el perdón está sobre todo. Porque el que no ama, no perdona. Y el que ama, perdona. Así que no vengaremos 70 veces 7, sino que perdonaremos 70 veces 7. Este es el verdadero significado. Pero la depravación en la vida de Lamec ya era grande. Él ya había torcido muchas cosas. En lugar de tener una mujer, ya tenía 2. Y seguramente no fue el único en la línea de Caín, pero fue el primero mencionado, porque estos mencionados en la lista de Caín no fueron los únicos descendientes. Eran en una época donde una persona llegaba a tener hasta 70 hijos, tal fue el caso de Adán. Entonces, estos no son los únicos, pero fue como a lo mejor muy probablemente los primogénitos o los más sobresalientes de la línea de Caín. Y son mencionados porque algo hicieron que tuvo mucho que ver con la violencia que ya sucedió en la época prediluviana. Ellos fueron directamente implicados, involucrados y entonces, y hasta podríamos decir la causa, la razón por la cual creció la violencia, una de las causas por las cuales creció la violencia en la tierra. Ya tal depravación de Caín había crecido hasta este punto. Por eso vuelvo a repetir lo que les dije en el tema anterior. Seamos conscientes de nuestras decisiones. Cometer adulterio no nos conviene. Vengarnos no nos conviene, ni a nosotros ni a nuestras generaciones, porque nos pasa lo que le pasó a la generación de Caín, fue borrada. Y los nombres de los impíos serán borrados tanto de la tierra como del libro de la vida. Así que seamos cuidadosas en lo que hacemos. Si queremos vida eterna para nosotras y para nuestros hijos, pues vivamos en la presencia de Dios, en el consejo de Dios, en comunión con Dios. Si ahorita nos gustan más los placeres, como la música de este mundo, los deleites y los placeres de este mundo, ir en contra del diseño de Dios, bueno, pues nuestra sentencia será en este mundo y en el venidero también, pero me refiero a que nuestras generaciones repetirán y repetirán y repetirán nuestros pecados y solo la gracia de Dios puede salvarnos de eso. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Que Dios les bendiga.